Vamos a estar hablando un poco de... Ahí va, ahí estamos los cuatro, qué bueno. Bueno, ahora sí, bienvenidos y bienvenidas a todos y todas a este vivo en el que vamos a estar hablando sobre la intersección entre ambiente y paz. Yo soy Azu, soy parte de Impacto Digital y bueno, conmigo están Mary Aguilar de Cohouse, César y Giselle de UNESCO San José. Le voy a pasar la palabra a Giselle que va a hacer una breve introducción y bienvenida y después podemos empezar con la conversación. Ok, muchísimas gracias. Hola, Azu, César, María, ¿cómo están? También un saludo muy caluroso a los compañeros de Impacto Digital. Es un gran gusto poder estar conectados el día de hoy en este vivo, que para mí en realidad es bastante nuevo hacer este tipo de intervenciones en esta plataforma. Así que cualquier desliz ustedes ya me dirán, ya me corregirán y me guiarán. Bueno, nos asociamos para organizar esta charla el día de hoy, que esperamos pueda ser la primera de varias oportunidades que tengamos para hablar de un tema que ha sido pues escogido por el Foro de Paz de Nanjing como el tema de discusión principal, es decir, la intersección entre paz y medio ambiente. Y en el caso de América Latina y el Caribe hemos decidido dar voz a los jóvenes para que nos puedan comentar respecto a esta temática y cómo en la región se encara esta temática, se trabaja de ser el caso y cuáles serían los vacíos que tenemos que llenar en este ámbito en la región para que haya un verdadero trabajo de fondo que pueda ser realizado por parte de los jóvenes para que puedan ser lo que denominamos en Naciones Unidas como agentes de cambio, ¿no? Asimismo, queremos aprovechar esta plataforma el día de hoy para dar una gran bienvenida pues, a César, quien nos acompaña, no solamente porque es un conocedor del tema de esta intersección, como decíamos, entre ambiente y paz y específicamente la cuestión relativa a los recursos hídricos, pero también porque César trabaja de la mano con nosotros en la UNESCO San José en la implementación de un proyecto que tenemos en curso ahora en El Salvador sobre incidencia y participación juvenil. Y hemos tratado de combinar varios aspectos a través de este proyecto, y uno de ellos es justamente el trabajo que jóvenes o que pueden realizar alrededor del tema de paz, agua e incidencia. Así que tenemos una combinación interesante de temas del día de hoy para poder conversar. Yo comienzo por dar el saludo institucional, decirles que para nosotros en la UNESCO es una importancia poder tener estos espacios de intercambio, sobre todo con los jóvenes, y decirles que espero que sea un momento de ricas conversaciones, que podamos ver cómo pavimentamos el camino para trabajos de más fondo que podemos realizar en esta área que es poco manejada, en algunos ámbitos hasta desconocida, pero que presenta oportunidades extraordinarias de trabajo para la región de América Latina y el Caribe. Entonces, con eso yo cierro mi primera intervención, nuevamente agradeciéndoles y saludándoles de nuevo. Bueno, muchísimas gracias, Giselle, por esas palabras. Ahora, si quieren, podemos hacer una breve ronda de presentación de las tres organizaciones de Impacto, Ecohouse y Haz de Paz. Me vuelvo a presentar para quienes recién se están conectando. Yo soy Azu, soy parte de Impacto Digital y nosotros somos una asociación civil sin fines de lucro que lo que busca es desarrollar soluciones tecnológicas e innovadoras a problemas sociales y siempre con una perspectiva de derechos humanos. Entonces, este tema en particular, la intersección entre derechos humanos, paz y ambiente, creo que es súper interesante. Le voy a pasar la palabra a una compañera también del campo ambiental, que es Mary Aguilar de Cohouse, para que presente la organización y un poco también de lo que hacen. Muchas gracias, Azu. Bueno, y qué gusto estar acá con estas personas y charlando de este tema y esta conexión entre paz y ambiente, que es fundamental. Diría casi que uno de los ejes más importantes. Bueno, yo soy Mary Aguilar y coordino el Departamento de Educación para la Sostenibilidad y el de Investigación y Política para la Sostenibilidad dentro de Ecohouse Global. Ecohouse es una organización civil sin fines de lucro, apartidaria, que lo que hace es promover el desarrollo sostenible a través de programas que tienen que ver principalmente con la educación, también con el voluntariado, la política y la economía, por supuesto todo apuntado hacia la sostenibilidad. En el marco de nuestro equipo somos una comunidad bastante grande de 700 personas más o menos, voluntarios y voluntarias
de distintas partes del país y de otros países también, y nos organizamos en distintos equipos. Y bueno, formamos parte de la red de escuelas para el desarrollo sostenible, que es un programa que lanzamos este año, que reúne, es un espacio de intercambio para escuelas de todo el país y futuramente pronto escuelas de toda la región, para justamente trabajar todo lo que tiene que ver con la educación para la sostenibilidad, entendiendo que no es solo lo ambiental estrictamente dicho, sino que lo ambiental también tiene que ver con lo social y tiene que ver con los valores y del nuevo paradigma que necesitamos empezar a traccionar. Así que en ese marco es en el que nos venimos acá a sumar a esta conversación y este encuentro. Buenísimo, un gustazo que estés acá, Mary. Ahora le paso la palabra a César Artiga, él es de la organización Haz de Paz. César, no sé si nos querés contar un poco de tu organización, de vos, de qué es lo que están trabajando. Sí. Bueno, ante todo, gracias por el espacio y el tiempo para compartir y hacer este discernimiento conjunto. Creo que este tema es valiosísimo, poco explorado y aún, aparte de que es poco explorado, poco profundizado también, ¿verdad? Con lo clave que es en este contexto de efectos acelerados de cambio climático que estamos viviendo. Como ya lo decían, mi nombre es César Artiga, soy fundador de la Asociación Generaciones de Paz en El Salvador. Esta es una asociación civil sin fines de lucro, que creamos para precisamente propiciar condiciones de participación de las juventudes en la consolidación de la paz. Digamos que un elemento clave para fundar Haz de Paz fue todo el proceso que se gestó a nivel de Naciones Unidas sobre la resolución 2250, que es la Agenda de Paz y Seguridad de Naciones Unidas, a través de la cual también creamos un grupo impulsor en el país que promueve esta resolución. Y uno de los principales elementos surgidos ahí en la Agenda de Paz y Seguridad, algo paradójico para El Salvador, que es un país, digamos, que tiene muchos problemas de seguridad pública y demás, es el tema de ambiente, vinculado con el tema de seguridad. Y también coordino aquí en El Salvador el equipo impulsor del Acuerdo de Escazú, que es el acuerdo regional sobre derechos de acceso y que trabaja también en la protección de personas defensoras. Así que un gusto estar con ustedes y abierto a compartir y colaborar. Muchísimas gracias, César. Antes de arrancar la conversación y para ponernos un poco en contexto en el marco de qué estamos hablando, le queríamos preguntar particularmente a Giselle, ¿qué es el Nanjing Peace Forum y por qué fue tan importante y qué estuvo pasando estas últimas semanas en torno a eso? Bueno, cada año desde hace alrededor un poquito más de 10 años, y espero no equivocarme en la fecha, pero bueno, se celebra en China, coorganizado por la UNESCO y socios diversos en China, el Foro de Paz de Nanjing. Y cada año se escoge un tema específico alrededor del cual se realizan discusiones, trabajos, presentaciones, también propuestas de proyectos y otros. Desde la era de la pandemia, porque yo creo que vamos a tener que comenzar a llamar esto así, este foro se ha ido llevando a cabo de manera virtual. Y la particularidad de la edición del 2021 ha sido que los socios en China, junto con las personas de la UNESCO en la oficina de Beijing, dieron la oportunidad a otras regiones de poder participar, anexarse al contexto de este foro y tratar la temática escogida para este año, que fue la de paz y medio ambiente. Entonces, yo tuve pues el agrado y el honor de haber sido llamada para organizar algo que pueda responder a este llamado para la región de América Latina y el Caribe, y aprovechando que tenemos este proyecto en curso en El Salvador de consolidación de paz, jóvenes, y que trata el tema de agua, pues pensamos que teníamos las bases, pues excelentes bases para poder articular un diálogo a través de esta temática que ya la estamos trabajando, pero asimismo consolidar y poder capitalizar en el trabajo que llevamos haciendo con Impacto Digital desde hace más de 2 años. Entonces, tratamos de realmente poner en el centro de la discusión, del análisis y de la acción a las juventudes, a través de diferentes testimonios que nos puedan traer, experiencias
y que nosotros el día de hoy, en este primer intercambio, podamos tomar nota de la situación de esta temática, como decía César, poco discutida, poco conocida y poco profundizada, a pesar de que en la región, a pesar de existir denominadores comunes, hay situaciones bien específicas en algunos países, como por ejemplo El Salvador, en Honduras, Colombia, donde hay una verdadera necesidad de hacer una reflexión sobre el tema de paz, el tema de la acción juvenil y obviamente todo lo que tiene que ver con medio ambiente. América Latina y el Caribe alberga reservas naturales entre las más importantes a nivel mundial, no solamente para agua, pero para otros recursos naturales, y no se pone el tema sobre la mesa, ¿no? De cuál es la relación entre desarrollo social, sostenibilidad, paz e incidencia juvenil. Todo se trata de manera un poco atomizada, ¿no? Sin crear ese lazo, y ojalá hoy pueda ser la primera conversación donde tratemos de concatenar estas diferentes temáticas para llegar a unas primeras conclusiones que nos permitan después hacer un trabajo quizás más de fondo a raíz del día de hoy. Entonces yo creo que, como decía César, también tenemos una excelente oportunidad de hacer algo diferente y somos pocos hoy, pero ojalá podamos ser muchos en el accionar a partir de hoy alrededor de esta temática. Totalmente de acuerdo, Giselle. Y ya para ir profundizando un poco más en el tema que nos trae hoy acá, César y después Mary, les quería preguntar, ustedes, desde su recorrido personal y también desde sus organizaciones, ¿cómo ven este cruce entre la temática de la paz y la temática del ambiente? ¿Cómo lo ven ustedes? ¿Cómo lo caracterizan y también cómo lo trabajan desde sus organizaciones? César, no sé si querés empezar vos. Sí, gracias. Mira, fíjate que yo creo que es una pregunta bien importante porque a nosotros nos define mucho este tema. Fundamos ADEPAZ precisamente por este tema, vincular paz con ambiente, porque el eslogan de nuestra organización es paz sustentable, soluciones duraderas. Y en el 2018, en alianza con el Fondo de Población de Naciones Unidas, acá en El Salvador, lanzamos una consulta nacional con juventudes sobre la resolución 2250, que es la Agenda de Juventud, Paz y Seguridad de Naciones Unidas, del Consejo de Seguridad. Y cuando comenzamos los diálogos territoriales, priorizamos territorios que están marcados por, digamos, condiciones de exclusión, empobrecimiento y vulnerabilidades de todo tipo, pero sobre todo el tema ambiental. Y me recuerdo muy bien que en Tecoluca, en Jiquilisco, Tecoluca, en el departamento de San Vicente, que por cierto ahí estamos ejecutando este proyecto que menciona Giselle, una joven me decía, bueno, yo puedo tener 5 agentes de policía, de seguridad pública, cuidando mi casa, pero si no tengo agua, yo no me siento segura, ¿verdad? Yo no voy a estar en paz si no tengo agua. Entonces, cuando concluimos la consulta, el tema principal en la agenda de paz a nivel territorial de las juventudes es el tema del agua. Entonces nosotros decíamos, bueno, pero quizás aquí en Tecoluca, luego fuimos a Jiquilisco y nos fue lo mismo. O sea, y venía de las juventudes, ¿verdad? No de los líderes mayores o de los pueblos indígenas, de los abuelos, las abuelas, no, venía de las juventudes. En un país como El Salvador, donde desaparecen a diario muchos jóvenes, donde tenemos severos problemas de violencia. Entonces, a nosotros nos ha marcado mucho eso y ahí empezamos a hilar esta conexión, ¿verdad? Es decir, la paz no es algo etéreo, ¿verdad? La paz es algo vívido, algo real y algo cotidiano, ¿verdad? Y lo cotidiano es que si no se garantizan los derechos humanos, y en este caso, digamos, el derecho a vivir en un ambiente sano, limpio, seguro, sustentable, pues no podemos hablar de paz, ¿verdad? Porque ese es el elemento realizador de la paz y la seguridad, la participación de las personas. Y en este caso, el involucramiento de las juventudes es el elemento vital para nosotros. Así que, digamos, de manera introductoria puedo adelantarte eso. Y sí, creo que ha sido muy clave para nosotros profundizar en hilar esos vínculos. Buenísimo, totalmente de acuerdo. Mary, para ustedes desde EcoHouse, ¿cómo trabajan la intersección entre estas dos temáticas
y vos en lo personal también, ¿cómo pensás que estas dos temáticas se relacionan y se pueden trabajar desde la juventud? ¿Mary? ¿Está trabada? ¿O soy yo? Bueno, un poco en la presentación lo comentaba. ¿Se escucha bien? Se escucha. Sí. Para nosotros es clave, porque cuando hablamos de sostenibilidad estamos hablando de un cambio de paradigma, ¿no? Como decíamos antes. Y una transformación realmente cultural. Y tenemos que llegar al fondo de eso. Es un cambio de modelo de desarrollo, es un cambio un poco de mentalidad. Y tiene que ver, va muy de la mano con los valores que nosotros como seres humanos son los que marcan las decisiones que después tomamos. Y son esas decisiones las que después impactan en mayor o menor medida en el ambiente, ¿no? Y en las otras personas. Entonces, hay que ir como bien al núcleo de la cuestión de la sociedad y trabajar en este tema de los valores. Por eso nosotros desde Cohouse, nuestro gran eje rector y transversal en todas las acciones que llevamos adelante es justamente la educación, porque creemos que ahí es donde está la partícula transformadora, pero una transformación profunda, ¿no? Y trabajando en educación, no solamente enseñando la teoría de árboles, animales autóctonos, etcétera, sino esto, ¿no? En la empatía, en la justicia intergeneracional entre la generación que vive hoy y las que vienen después, ¿qué les vamos a dejar? Justicia entre territorios, entre países, entre comunidades, que hoy ya se empiezan a ver, ¿no? Tratar de hacer consciente esto que decía César, los conflictos ya empiezan a suceder. El agua sin duda es un recurso que cada vez es más escaso y eso tiene que ver también con nuestra forma de cuidarla o no, de cómo la usamos, cómo la comamos, pero también el suelo, la desertificación, eso va a hacer que cada vez haya menos espacio para cultivar, por ejemplo, alimentos. Y eso va a generar conflicto, ¿no? No por nada se habla de que los próximos conflictos van a ser por bienes naturales. Entonces, desde Cohouse tratamos de trabajar todos los días impulsando esto, ¿no? Estos valores que traen la paz, o que buscan y que apuntan hacia la paz, porque desde ahí es donde podemos construir una relación más armónica entre las personas y el ambiente, ¿no? La paz en esos dos sentidos, con la naturaleza y entre nosotros también. Totalmente de acuerdo con esa reflexión y también entendiendo cómo se relaciona transversalmente el tema de derechos humanos en esto, ¿no? Justamente vos decías, las próximas guerras van a ser por los recursos, los bienes naturales. La temática de derechos humanos pasa a ser transversal, interseccional a todos los temas y particularmente en el tema de ambiente es algo que hay que tener muy en cuenta. En ese sentido, ya que te tenemos acá, Giselle, ustedes desde UNESCO, ¿cómo trabajan el enfoque de paz en temáticas de medio ambiente y también el enfoque de derechos humanos? ¿Cómo lo abordan ustedes desde la oficina regional de UNESCO? Bueno, es importante entender cuál es el mandato de la UNESCO, ¿no? Ustedes saben que somos parte del sistema de Naciones Unidas, somos una de las agencias así llamadas especializadas, sobre todo conocida por el trabajo que realiza en el ámbito de educación, en el ámbito de cultura. Sin embargo, tenemos un trabajo de lleno que realizamos en las áreas de las ciencias naturales, océanos, que es del sector que considero, y asimismo en el área de comunicación e información. Es en efecto un mandato bastante amplio, pero que responde a un imperativo que fue el que motivó a la creación de esta agencia especializada hace 75 años, porque por cierto estamos de cumpleaños, y fue tomando en cuenta que se dio una situación de Segunda Guerra Mundial devastadora que afectó más allá de las fronteras europeas. Líderes de ese entonces decidieron que se debía crear un sistema de cohesión, diálogo y trabajo que permita, a través de las ciencias, la educación y la cultura, impedir todo ánimo de guerra, ¿no? Entonces, a partir de ahí, el postulado de la UNESCO ha sido crear los baluartes, dado que las guerras nacen en las mentes de los hombres y las mujeres. Es en la mente de los hombres y las mujeres que deben forjarse los baluartes de la paz. Entonces, la dimensión de paz y la dimensión de derechos fundamentales es nuestra espina dorsal.
Todo trabajo que hacemos especializado respecto a las temáticas que acabo de mencionar, temáticas sectoriales, que son las 5, todo debe responder al imperativo de atención a los derechos, promoción y respeto de los derechos fundamentales e idealmente con un objetivo de alcanzar la paz, porque pues en una situación pacífica, en principio esa situación lo que prevé es que se convive en sociedades respetuosas de cada uno, de las diferencias, de las complementariedades, y por ello existe paz. Lastimosamente, el día de hoy nos encontramos en una situación donde, a pesar de haber llegado a algunos acuerdos sociales, porque ha habido cambios dirigidos hacia el progreso, por ejemplo, en el ámbito de la educación, en el ámbito de la cultura, en el ámbito de la igualdad de género, queda mucho por hacer, se ha hecho un recorrido importante. Pero el tema del medio ambiente y de la sostenibilidad sigue siendo un tema que ahora cada vez estamos observando y que debe ser abordado no solamente desde el ámbito científico o académico, sino realmente desde un prisma mucho más completo, que englobe las verdaderas dimensiones afectadas por la crisis climática, ¿no? Ya María y ya César mencionaban algunas. Las diferencias creadas a partir de esta crisis climática en términos de vulnerabilidades exacerbadas de pueblos que ya de por sí se encuentran en situaciones de vulnerabilidad, ¿no? Asimismo, cuestiones relativas al acceso a recursos que pues ahora se están discutiendo en términos de, bueno, revisemos quién puede tener acceso y quién no, cuando eso es derogar desde un comienzo al derecho fundamental de libertades y de derechos a acceso, por ejemplo, en este caso, agua de calidad, estamos hablando del tema de... Entonces, es labor cotidiana de la UNESCO trabajar este tema. Tomando en cuenta también que se está olvidando quizás trabajar claramente, diáfanamente, el tema de los derechos fundamentales, el secretario general de las Naciones Unidas ha hecho un llamado a la acción para los derechos humanos. Y eso implica que nosotros en Naciones Unidas, todas las agencias, fondos y programas, debemos reforzar el trabajo que hagamos para recordar siempre que los derechos humanos existen por una parte, están ahí, no, son inalienables y deben ser constantemente recordados al momento de diseñar alguna política pública o ejercer diferentes mandatos a nivel, ya sea gubernamental, social, etcétera. Entonces, estamos reforzando el trabajo alrededor de la temática de derechos humanos y de paz. Pero estamos cambiando un poco el paradigma, como lo decía María, en el sentido de cuál es el rol que juega cada individuo en la sociedad, a partir de su individualidad, pero a partir de sus colectivos. Y es ahí donde el trabajo con las juventudes que nosotros hacemos es fundamental, especialmente en una región como América Latina y el Caribe, que se encuentra ahora en situación de bono demográfico, es decir, el porcentaje mayoritario de las poblaciones están entre los 35 años, lo cual significa un potencial humano extraordinario nunca visto. Y que es una tendencia que va a cambiar de aquí a los próximos años, 10 o 15. Este bono demográfico, en principio, según las estadísticas y las previsiones, no se mantendrá, sino que irá decreciendo. Entonces, es el momento para capitalizar no solamente en ese bono demográfico, que es en términos de número, pero también a sabiendas que estamos trabajando con juventudes que son las más informadas, las más al tanto de lo que está sucediendo, las que pueden conectarse, ¿no? De manera internacional. Entonces, es una oportunidad única para poder hacer trabajo de lleno en este ámbito. Así que espero haber respondido a la pregunta. Si no, bueno, podemos también quizás entrar en mayores detalles, pero dándoles ejemplos de proyectos, pero yo creo que este preámbulo ya. Muchísimas gracias, Giselle. Y creo que ya estamos listos y listas para pasar a la segunda parte de este vivo, que es indagar un poco más en un tema específico en el cual estas dos grandes áreas se interconectan, y es el acuerdo de Escazú, un acuerdo con el que todos acá estamos familiarizados, pero para quienes no están familiarizados y es la primera vez que escuchan de este acuerdo, César, vos justo lo mencionabas al principio, ¿nos querés contar un poco
¿Qué es el Acuerdo de Escazú y cómo está relacionado con la temática que estamos debatiendo hoy, que es esta interconexión entre paz y ambiente? Sí, sí, claro. Bueno, el Acuerdo de Escazú, que es el nombre sencillo de este instrumento regional, que es el Acuerdo Regional sobre el acceso a la información, la participación pública y el acceso a la justicia en asuntos ambientales en América Latina y el Caribe. Así de largo es el nombre, pero lo conocemos como Acuerdo de Escazú porque se adoptó el 4 de marzo de 2018 en Escazú, en Costa Rica. Y lo que busca este acuerdo es dar fiel cumplimiento al principio 10 de la Declaración de Río sobre el ambiente y el desarrollo, que precisamente tiene a su centro los derechos de acceso, ¿verdad? Estos tres pilares fundamentales que son acceder a información ambiental, la participación pública en toma de decisiones sobre el ambiente y el acceso a la justicia en asuntos ambientales. Y además de esto, creo que lo más novedoso y uno de los aspectos mucho más trascendentales del Acuerdo de Escazú es que es el único instrumento en materia de derechos humanos a nivel global que establece disposiciones y mandatos específicos a los estados para la protección de personas defensoras ambientales, ¿verdad? Yo creo que eso es... Ay, se me trabó. Es el internet de César. Sí, creo que sí. Venía justo la parte que iba a hablar de las disposiciones específicas del acuerdo en cuanto a defensoras y defensores del ambiente. ¿Ya ahí estás de nuevo, César? Sí, ahí. Estoy. Okay. Sí, entonces lo que decía es que el Acuerdo de Escazú es el único instrumento en materia de derechos humanos que establece disposiciones y mandatos específicos a los estados para la protección de personas defensoras ambientales. Y esto no es un logro que llegó de casualidad, es decir, América Latina y el Caribe es la región más peligrosa del mundo para ser una persona defensora del ambiente y de la tierra, ¿no? Y no lo digo yo, ni lo decimos nosotros, sino que lo dicen los informes de Global Witness o de Frontline Defenders, entre otros, donde se reconoce que América Latina y el Caribe es la más peligrosa para ejercer esta labor. Entonces, eso es Escazú. Y lo relevante también de Escazú es los vínculos que tiene con la Agenda 2030, con los ODS, en el tema sobre todo de acceso a la justicia, que es uno de los aspectos centrales del ODS 16 sobre paz, justicia e instituciones sólidas, ¿verdad? Normalmente cuando se habla del ODS 16 no se habla de paz, sino que se habla de rendición de cuentas, de Estado de Derecho, de otras cosas, y no se habla de paz. Pero como decía al principio, paz no es algo etéreo, ¿verdad? Sino que es algo muy concreto que se vive y que Escazú lo materializa de esa manera, como realizando de manera plena el derecho a vivir en un ambiente sano y al desarrollo sustentable, que eso es lo que dice Escazú en el artículo 1, es decir, lo que busca es que las personas vivan en un ambiente sano y tengan derecho al desarrollo sustentable para las generaciones actuales y venideras, como lo es. Entonces, tenemos ahora un instrumento único, una oportunidad para provocar transformaciones, ¿verdad? Y una transición justa en la región, y eso es lo que nos permite Escazú. Muchos países, por supuesto, todavía no son un estado parte, como el caso de El Salvador, Honduras, Chile. De hecho, hoy, este día, se ha dado a conocer la noticia que el presidente Piñera en Chile está en proceso para ser destituido por haberse negado a firmar el acuerdo. Entonces, quiere decir que la ciudadanía se está apropiando del instrumento, ve el potencial que tiene, ve la urgencia y la necesidad que ante la situación de deterioro ambiental que vivimos y que los bienes comunes, como el agua, por ejemplo, cada vez es más escaso y su condición mucho más severa para el acceso. Y Escazú nos permite trabajar en la democracia y la gobernanza ambiental, que creo que es un elemento ineludible para trabajar la paz duradera en la región. Muchísimas gracias, César, por esa introducción y esas reflexiones. Mary, yo sé que desde ECO se trabajó muchísimo en el Acuerdo de Escazú, particularmente en su firma y ratificación en Argentina en particular, pero si bien César ya lo comentó un poco, no sé si nos querés contar cómo fue el proceso, ¿no?, de trabajar para que en Argentina se firme y se ratifique. Argentina es uno de los
pocos países de la región que firmó y ratificó el acuerdo. ¿Por qué también a ustedes les parece importante este acuerdo? Y después, si hay tiempo, como una reflexión de cuáles son los próximos pasos, ¿no? Porque el acuerdo, el año que viene empiezan las COPs del acuerdo de Escazú y empieza su implementación, etcétera, etcétera. Entonces, ¿cuáles serían los próximos pasos también? Bueno, voy de a poquito. Sin duda, como vos decías, lo tomamos como una bandera que pusimos bien en alto, porque realmente es un tema prioritario, ¿no? Derechos humanos, paz, y sobre todo, teniendo en cuenta esto que mencionaba César, Latinoamérica es una de las regiones más peligrosas en este sentido. En el 2019, para tomar dimensión, ¿no? En 2019 se llegó a un récord al máximo de personas que perdieron la vida por defender al ambiente. 212 personas se murieron en el mundo, y de los 10 países que más cantidad de asesinatos tenían por causas por defender al ambiente, 7 eran de América Latina, o sea, la gran mayoría. Argentina, por supuesto, no se queda atrás, ¿no? Así que este acuerdo sin duda había que trabajarlo localmente. Eso es también uno de nuestros grandes lemas en EcoHouse, es la acción global, o en este caso regional, pero el trabajo y la incidencia local. Entonces empezamos por estar en contacto justamente con organizaciones y agrupaciones que venían impulsando el acuerdo en cada uno de los países de la región, para apoyar, desde todos los países, apoyar las campañas mutuamente. En particular acá en Argentina también generamos alianzas, generamos articulación, siempre trabajando en red, y hablando, por supuesto, con funcionarios públicos, con senadores, con diputados, poniendo el tema en agenda también. Había mucho desconocimiento de qué era el acuerdo y por qué era tan importante. A veces parece lejano, ¿no? Y parece hasta exagerado decir como las personas se mueren por defender el ambiente. Sí, las personas mueren por defender el ambiente, por defender sus hogares, por frenar la destrucción de la naturaleza, la deforestación. Hay desalojos, digamos, hay un montón de violencia con estas personas. Entonces era fundamental. Había que poner el tema en agenda, y eso nos ocupamos de hacer a través de información, sobre todo trabajando muchísimo con la juventud, poniendo mucho foco, como mencionaba al principio, en la educación, en la toma de conciencia del por qué hablamos de esto y por qué es importante que haya un acuerdo y que todos los países de la región lo firmen y estemos todos alineados. Así que hicimos mucho hincapié en eso, y finalmente, desde muchísimo trabajo en red y articulado, logramos que se aprobara localmente acá en Argentina la ley y se ratificara el acuerdo. Y bueno, y ahora queda trabajar en la implementación, que como siempre es lo más importante, ¿no? Nosotros decimos que la firma, la ratificación de un acuerdo, la sanción de una ley, no es el punto de llegada, todo lo contrario. Todo lo anterior es el entrenamiento, y ese es el punto de partida. Lo más importante es la ejecución y la implementación, y cómo esto se va a ver reflejado en el territorio, en la vida de las personas y en la vida del ambiente, los ecosistemas. Así que ahí estamos haciendo el seguimiento, acompañando todas las partes del proceso para que justamente esto se haga efectivo de la mejor manera posible. Y en ese sentido, ahí te paso, Giselle, para seguir pensando la conversación, algo que estaría bueno que podamos reflexionar todos, es qué podemos hacer desde nuestros lugares para promover el acuerdo de Escazú, que es, como decía César, un acuerdo regional que justamente vincula los derechos de acceso a la información, a la participación, a la justicia, con los temas ambientales. Yo dejo una primera idea, que es anotarse en el mecanismo público regional. Es una herramienta súper poderosa mediante la cual uno puede estar conectado como ciudadano, como ciudadana, con lo que pasa en el acuerdo. Está en la página de la CEPAL. Y les dejo la palabra a mis compañeros. También les hago una aclaración. Pueden dejar sus preguntas en el chat. Si tienen preguntas, comentarios, ideas, pueden dejarlas en el chat y las podemos leer y tratar de responderlas. Así que, Giselle, te paso la pelota a vos. ¿Cómo podemos trabajar desde la ciudadanía en la promoción del acuerdo de Escazú? Ok, yo antes quería quizás complementar lo dicho tanto por César como por María respecto al acuerdo de Escazú. Me parece que el acuerdo de Escazú es un resultado importante de diálogos, pero más que nada es una toma de conciencia de una situación ultra crítica
vivida en la región, que sale a la luz porque ya comenzó a tocar a las puertas de aquellas personas que se sentían indemnes a la situación crítica del medio ambiente y etcétera, etcétera. No nos olvidemos que más allá de los defensores del medio ambiente mencionados que fueron matados, no olvidemos a los pueblos originarios que desde su misma existencia han sido siempre defensores del medio ambiente. En la UNESCO hacemos un trabajo de fondo tratando de defender, promover, dar a conocer, por un lado, la existencia de los pueblos originarios y por otra parte, la labor que realizan desde sus propias especificidades culturales y sociales para proteger y defender el medio ambiente. Y en ese sentido, América Latina y el Caribe ha sido también muy inclemente. Solamente se ha excluido y se ha desconocido, pero se ha vulnerado completamente a los pueblos originarios. No olvidemos la situación crítica que viven, por ejemplo, pueblos en la Amazonía. No olvidemos hace poco tiempo lo sucedido en Brasil, cuando de repente hubo nuevamente una tala absurda de árboles para responder a intereses de la empresa privada. Entonces es muy importante recordar, yo creo, y ya respondiendo a la pregunta específica que tú me haces, Azu, es fundamental informar al público, al más amplio, a todo el mundo, con palabras muy simples y muy directas sobre la situación crítica en la que estamos viviendo. No es un accesorio, no es un discurso político, no es nuevamente gente que quiere ocuparse, que habla del medio ambiente y la defensa. No, es realmente un problema grave que todos sufrimos y que todos no solamente tenemos la posibilidad de trabajar, sino la obligación. No solamente pensando en lo que dejamos para las generaciones venideras, sino en la insostenibilidad, tomando en cuenta realmente el significado de la palabra, de la existencia tal cual cada minuto de nuestras vidas, hoy, mañana y pasado mañana. Entonces yo creo que es de suma importancia que se dé a conocer, por ejemplo, como en el caso de Argentina, que ya existe un acompañamiento a nivel de política pública, pero que se dé a entender lo que significa esa política pública. Hay una desconexión muy grande entre las sociedades, la política pública y los temas. Entonces, es ahí donde es extremadamente importante que se baje a tierra la información y sobre todo que se haga entender la urgencia del trabajo que debemos realizar. Yo he tenido la suerte de vivir en algunos contextos nacionales y locales y me doy cuenta que mucho tiene que ver, por ejemplo, el tema de la sostenibilidad, en efecto, con la labor que se pueda realizar a nivel de políticas públicas, pero fundamental el trabajo que se haga a nivel de la educación desde la más temprana edad es fundamental. Y por otra parte, el trabajo de la sociedad civil, del activismo y del voluntariado también es fundamental. Tú mencionabas un país hermano aquí en Centroamérica, Honduras, al cual yo estoy ahora viajando mucho por razones de un proyecto así mismo de consolidación de paz. Y yo regreso siempre de allá con las ganas de querer trabajar muy fuertemente la concientización respecto, por ejemplo, al uso del plástico. Porque es que yo ya no había visto en otros contextos un uso tan masivo del plástico. Masivo, pero ya, cosa que a mí se me hace como incómodo de tanto, ¿no? Entonces te pones a reflexionar, a ver, ¿qué se puede hacer aquí para ir trabajando poquito a poquito respecto a esto, ¿no? Y se han llegado a logros muy importantes en otros contextos nacionales, donde, bueno, aquí, por ejemplo, yo ahora resido en Costa Rica, en efecto ya hay una toma de conciencia un poquito más importante respecto al uso abusivo del plástico y el impacto que eso tiene en el medio ambiente, ¿no? Entonces yo creo que es importante realizar campañas mancomunadas de información, sensibilización, pero realmente al público, a todo nivel de público. No nos olvidemos que América Latina y el Caribe es la región la más desigual a nivel mundial. Eso significa que hay desigualdad de recursos de entendimiento, de educación, etcétera, etcétera. Entonces hay que empaquetar la información de tal manera que cale hondo, ¿no? Y eso es una labor que parecería fácil, pero no lo es. Entonces hay que trabajar de la mano para poder lograr esto. Totalmente de acuerdo. Y en el sentido de esas palabras, y perdón César y Mary que no les dejé tiempo para hablar de esto, pero Instagram nos corre y nos quedan 18 minutos nada más.
queríamos charlar de otro proceso que se está dando, ya hablamos a nivel regional y también esta idea del trabajo regional, pero con una contraparte muy fuerte anclada en territorio y local. Pero ahora, en este momento, muchos y muchas lo sabrán, muchas otras personas no, está sucediendo un gran evento que relaciona temáticas de ambiente, particularmente de cambio climático, y que intersecciona con temáticas de paz y derechos humanos, que es la COP26, la Conferencia de las Partes número 26 de la Convención Marco de Naciones Unidas para el Cambio Climático, otro proceso que se enmarca dentro de las Naciones Unidas. Entonces, en este sentido, yo en este minuto estoy acá en Glasgow, Escocia, como verán mi ventana es de noche. Estuve todo el día en el centro de convenciones y ahora ya estoy de vuelta en mi alojamiento. Pero Mary, sé que desde Cohouse también tienen personas participando en este evento. No sé si nos querés contar de forma simple y resumida qué es la COP, qué es lo que está pasando acá en Escocia y por qué es tan importante que tengamos los ojos puestos en este evento, por más de que quizás no trabajemos con temáticas de cambio climático o de medio ambiente todos los días. Bueno, las COP, capaz vos lo podrías contar mejor que nadie, que estás ahí viviéndolo en carne propia, pero sí, tal cual decís, las COP es la número 26, empezaron hace 26 años, y son encuentros en donde todos los líderes de todos los países que forman parte de la convención, que son la mayoría de los países del mundo, se encuentran en un lugar que va rotando, cada año es en un lugar diferente, a conversar y a generar acuerdos, a discutir sobre los distintos temas que tienen que ver con cómo hacemos para enfrentar esta crisis tan profunda que es el cambio climático, ¿no? Entonces, en esos espacios, en esas conferencias que duran 2 semanas, se debaten distintos temas, se habla sobre financiamiento, se habla sobre la adaptación, cómo nos vamos a preparar para los impactos socioambientales, cómo hacemos para que los países que tienen menos recursos puedan empezar a traccionar, a transformar su matriz energética, a transformar sus modelos productivos, cuál es el rol de los países con más recursos, los países desarrollados, cómo van a ser las interacciones y lograr puntos en común, ¿no? Todos tenemos un mismo objetivo, que es alcanzar cumplir la meta del Acuerdo de París, que el Acuerdo de París lo que propone es que la temperatura global del planeta no supere, no aumente más de 1.5 grados idealmente. Entonces, todos los países nos reunimos en un lugar para ver qué estamos haciendo y qué vamos a seguir haciendo para poder cumplir ese objetivo. Eso sintéticamente creo que explica un poquitito qué son estas reuniones y por qué son tan importantes. Y un detalle no menor es que no solamente participan los gobiernos de los países, sino que también tienen un rol muy importante, académica, la ciencia y también la sociedad civil. Por eso, tal como mencionabas, como vos estás ahí, Azu, también hay un equipo de Cohouse y un montón de organizaciones de Argentina y de un montón de lugares del mundo, incluso también representantes de pueblos originarios, para justamente hacer escuchar sus necesidades y que se cumplan y se garanticen sus derechos en este marco de planificación de acción. Súper claro, Mary, súper concreto, es exactamente eso lo que está pasando acá. Y hoy creíamos que era un tema interesante para traer y debatir, porque quizás uno ve la COP26 y estas discusiones de alto nivel y las siente alejadas, ¿no?, de la realidad local, del día a día de las personas, y creíamos que era interesante traerlo a la mesa porque las decisiones que se están tomando hoy acá en Glasgow, en Escocia, van a repercutir directamente con el día a día de las personas de nuestros países, las personas de nuestras regiones, las personas del mundo. Y en este sentido, y para empezar a abrir la reflexión también a César y a Giselle, algo interesante, si se quiere, que estuvo sucediendo este fin de semana, ¿no? Para empezar a pensar esta interconexión entre paz y ambiente, que, como decía Giselle, son temas atomizados, pero que en realidad están totalmente interconectados, es que en las negociaciones, acá en la COP particularmente, un tema muy importante que se está debatiendo es la reglamentación del último artículo que falta del Acuerdo de París, que es el artículo 6, el que refiere a mercados de carbono. Y en el marco de estas negociaciones, el sábado a la noche, un bloque de países empezó a empujar para sacar cualquier referencia a derechos humanos y a, por ejemplo, derechos de la mujer en el marco de la reglamentación de los mercados de carbono. Y uno dirá, ¿no?, ¿cuál es esta relación entre el mercado de carbono y los derechos humanos? Bueno, es muy importante que
toda la reglamentación del artículo 6 y todo el trabajo que se haga a nivel internacional para la reducción de las emisiones tenga una mirada fuerte de derechos humanos y que incluya esta temática transversalmente, porque si no se puede trabajar el cambio climático y los temas ambientales desconectados de lo que le pasan a las personas, y no se puede desentender que esta crisis climática que estamos viviendo hoy en día es inherentemente una crisis de derechos humanos. Entonces, César, no sé si nos querés contar vos un poco cuál es tu opinión, no sé si es cuán conectado estás con lo que está pasando acá en Escocia, pero no sé si tenés alguna caracterización, alguna idea, algún comentario, alguna reflexión con lo que está pasando, qué expectativas tenés y también qué expectativas tenés que de lo que pase acá pueda después impactar en nuestra región. Sí, ahí estás. Ok, sí. Algo pasó con la señal. Sí, gracias, Azu. Mira, sí estoy siguiendo mucho lo que está pasando en la COP. Tenemos compañeros de nuestras redes y colectivos allá. Y yo lo que podría decir es que comparto plenamente el planteamiento del secretario general de Naciones Unidas. Creo que cambio climático es el asunto existencial por excelencia. Y si es el asunto existencial por excelencia, pues el elemento vital para que vivamos en una sociedad en paz, ¿verdad? El clima cambiante, los eventos climáticos extremos, los impactos que ya estamos viendo cada vez más recurrentes a nivel global, pero que en Latinoamérica son muy palpables, sequías y otras situaciones que atentan directamente con el tema del acceso al agua. ¿Se volvió a trabar? Sí, César, ¿estás con nosotras? Bueno, mientras esperamos que se vuelva a conectar, Giselle, a vos en particular te quería preguntar, ¿cómo ves la vinculación entre todos estos eventos estos instrumentos? Uy, está muy mal el internet. Sí, lo que decía es que el llamado urgente, el llamado urgente es a que los estados honren los compromisos que han surgido de la agenda multilateral. Es decir, el Acuerdo de París establece, como ya lo decían ustedes anteriormente, metas específicas sobre temas de mitigación. Hay ahora también un llamado fuerte para que hayan metas específicas contundentes y con sentido de urgencia en materia de adaptación. Y yo creo que la expectativa es esa, ¿verdad? Que la ciudadanía nos asumamos como ciudadanos globales planetarios, que ejerzamos esa ciudadanía para hacer los llamados a nuestros gobiernos y que la ciudadanía se involucre cada vez más de manera educada, es decir, debemos educar la participación. Y ahí el artículo 12 del Acuerdo de París es sumamente vital y trascendental para ese propósito. Muchísimas gracias, César. Y estoy totalmente de acuerdo con tu reflexión final. Y justo, Giselle, yo te quería preguntar, ¿cómo se interconectan todos estos procesos que se están dando, que, de nuevo, tratan quizás diferentes caras de una misma problemática o de una problemática global, como lo es el proceso del Acuerdo de Escazú, el Foro de la Paz de Nanjing, lo que está pasando ahora en la COP26, después, el año que viene, en abril, vamos a tener la COP del Acuerdo de Escazú en Santiago de Chile. Entonces, ¿cómo se interconectan todos estos procesos y cómo podemos trabajarlo nosotros desde la sociedad civil y ustedes cómo lo abordan desde UNESCO? Sí, es una pregunta muy válida porque es importante quizás de vez en cuando recordar por qué los esfuerzos que hacemos desde las diferentes perspectivas de Naciones Unidas para colocar temas fundamentales sobre la mesa de discusión y articulación a los diferentes niveles necesarios. Todos los instrumentos que emanan de estas grandes conferencias, de estos acuerdos globales, son los instrumentos sobre los cuales nosotros debemos basar nuestras acciones, nuestras programaciones, ¿no? Entonces, todo lo relativo al medio ambiente, al impacto del ser humano en el ambiente, toda la dimensión de sostenibilidad, algo fundamental que mencionó César, la ciudadanía mundial es un tema también que yo creo podríamos quizás en otra ocasión conversar porque no es
concepto simple de entender, sino que nos da la oportunidad de trazar la dimensión de interconexión que tenemos a pesar de las fronteras que quizás nos parecen muy lejanas, ¿no? Y la pandemia es el peor ejemplo en el sentido de lo negativo que provocó, pero es el ejemplo lo más claro de esa interdependencia que existe, ¿no?, entre todos los seres humanos. Entonces, son instrumentos, herramientas sobre las cuales basamos nuestro trabajo. ¿Cómo nosotros desde Naciones Unidas lo articulamos? Justamente, se desarrollan herramientas específicas que se ponen a la atención de los Estados miembros, por una parte, para que puedan generar políticas públicas que respondan a las necesidades de sus sociedades, ¿no?, de manera cabal, es decir, tomando en cuenta las realidades. Por eso es muy importante lo que mencionó Mary hace un momento, el trabajo con academia, muy importante, con sociedad civil, pero con academia, porque son quienes trabajan los insumos, ¿no?, de investigación que después idealmente deberían alimentar las políticas públicas. Pero asimismo tenemos un trabajo de que debemos realizar como catalizadores, ¿no?, para poder crear esos puentes necesarios entre los diferentes socios de la sociedad, valga la redundancia, de las diferentes sociedades, de tal manera que haya un accionar que pueda ser acotado y que responda a las necesidades. Entonces, eso básicamente es nuestra labor, ¿no? Desde nuestra experiencia y nuestro expertise, desarrollar herramientas que se ponen a disposición de los diferentes actores, pero también darles ese empujoncito que les permita hacer uso adecuado de esas herramientas. Es súper pertinente esto que nos comenta Giselle, porque a mí me pasa acá, y estoy segura que a César y a Mary también les pasa, que están sucediendo todos estos procesos y a veces la gente se pregunta, bueno, ¿y cómo se conectan? ¿Cómo se trabaja a partir de todas estas cosas? ¿Cómo después eso repercute en el día a día de las personas, en las políticas públicas, en las tomas de decisiones, etcétera, etcétera? Me encantaría quedarme hablando de estos temas una hora más porque me parece súper interesante, pero el tiempo es tirano en Instagram también porque los videos solo se pueden hacer de una hora. Así que quiero invitarles a los tres a dar alguna reflexión o comentario final y como dijo Giselle, este es el primero de muchos espacios y de muchos encuentros en el que vamos a poder seguir profundizando y abordando esta temática. Así que Mary, no sé si vos nos querés dar algunas palabras finales, ideas finales sobre esta primera puerta que abrimos del tema de ambiente y paz. Bueno, ante todo agradecer de vuelta el espacio y la invitación, un placer, un gusto y me pasa lo mismo, me quedaría charlando horas, creo que esto es como el disparador ojalá sea el disparador y que haya sembrado un montón de semillitas en distintas cabezas de las personas que están escuchando y creo que bueno, a partir del trabajo de EcoHouse y lo que venimos conversando me parece que está bueno esto de tomar conciencia, ¿no? Para poder ejercer la ciudadanía activa, para poder defender nuestros derechos y de nuestra comunidad, primero hay que saber, ¿no? Uno no puede cuidar lo que no conoce, uno no puede intentar resolver un problema que no sabe que existe. Entonces, nuestra propuesta es ir a la base, ¿no? A veces estas cosas como son nombres raros y pasan en otros países y demás, bueno, se puede trabajar y se puede educar y tomar conciencia, así que nos ponemos desde EcoHouse, por supuesto, a disposición con nuestra experiencia trabajando en educación sobre estos temas y muchos otros, y por supuesto abrir las puertas a quienes estén escuchando para sumarse también a la red de escuelas para el desarrollo sostenible, que pueden encontrar también la información en la web, donde ahí hay un montón de recursos didácticos, actividades y demás, para tratar de bajar todo esto, toda esta información que parece tan técnica, bajar las actividades, poder llevarla a las aulas, como decía Giselle antes, desde muy chiquititos en el inicial y poder ir trabajándolo en todos los niveles para que cada vez las generaciones seamos cada vez más conscientes y más activas. Muchas gracias, Mary. Cualquier cosa, las redes de EcoHouse en Instagram son @eco.house y en Twitter @ecohouseoc. También pueden ir a seguirles a sus redes. Van a ver el contenido que comparten y que está buenísimo y también pueden seguir conectando con esta iniciativa como redes que es súper interesante. César, no sé si nos querés dar unas breves reflexiones finales y también en dónde podemos seguir el trabajo de Haz de Paz en redes sociales. Sí, gracias. Bueno, una reflexión final que yo diría es, el llamado es a que seamos ciudadanos globales planetarios. Debemos vernos a ese nivel. La vida como la conocemos está amenazada en su continuidad y si no nos involucramos como ciudadanos
entendiendo que lo que pasa en un país repercute en una región, repercute en lo global, local, ¿verdad? Tenemos que pensar de esa manera, involucrarnos y ejercer nuestra ciudadanía, ¿verdad? Hay que darle dirección, sentido y dirección a la política pública a nivel nacional, y eso solo va a suceder si ejercemos ciudadanía y si creamos mecanismos de gobernanza social que nos permitan dialogar con los estados y que Naciones Unidas acompañe estas iniciativas que surjan de manera a veces endógena o autogestionada por las redes comunitarias y territoriales. Yo creo que ese es el reto. Y bueno, nos pueden seguir. Nosotros estamos en Facebook como Asociación Generaciones de Paz, y en Twitter, Haz de Paz SV. Así nos pueden encontrar. Aún no tenemos nuestra cuenta de Instagram, pero ya veo que es necesario, urgente y necesario también crearla, y ahí estamos compartiendo información. Dispuesto a seguir compartiendo y ojalá que tengamos más encuentros. Gracias. Muchísimas gracias, César, por tus palabras. Y ahora, Giselle, te paso la palabra a vos. Quedan menos de 2 minutos. Súper breve, súper breve. Yo me quedo con muchísimas ganas de seguir conversando. Así que yo desde ya extiendo la invitación para que podamos organizar otro conversatorio, quizás de continuación de este que fue el primero. Tema fundamental, agradecer profundamente a Eco House, Haz de Paz, de Impacto Digital, por la organización, por la anuencia y sobre todo por el compromiso. Es fundamental. Como ven, este tipo de iniciativas parecen muy fáciles de organizar de alguna manera, pero son como granitos de arena que van sumando. Me parece muy importante que podamos dotarles de una dimensión de sostenibilidad. Por eso yo ya invito desde ahora a todo el mundo a que se puedan unir, y ya nos organizaremos de tal manera que demos continuación a esto. Así que gracias. Justo a tiempo. Muchísimas gracias, Giselle. Muchísimas gracias, César. Muchísimas gracias, Mary. Buenas tardes, buenas noches a todos, todas, todes. Nuestra cuenta de Instagram es Impacto Digital OC, y la cuenta de UNESCO San José es @UNESCO San José. También pueden ir a seguirles si quieren seguir profundizando en esta temática. Así que muchísimas gracias.